se necesita de forma similar a cuando vamos igual que cuando vamos al planetario a las observaciones públicas, hacen falta 3 telescopios para este viernes en Barajas, a las 8 de la tarde. El que pueda y quiera, pues por favor, decírselo a María que se necesitan para una observación pública. No sé exactamente, es un colegio o lo que sea. Y dejo paso a Nicolás, que va a presentar a Ángel. Ya me conocéis. Porque Ángel se presenta solo. Lo importante es que hoy nos va a hablar de su experiencia con la expedición Célida, que ha hecho un trabajo pues más científico que el nuestro. Al final que hemos sido unos observadores investigadores, pero claro, de nivel más bajo. Así que adelante, porque nos va a contar cosas muy interesantes del eclipse del sol. Gracias. Bueno, realmente, gracias a todos por estar aquí. Gracias por la encerrona de decir que hablase del eclipse, de nuestra expedición. Pero quiero corregir un poco a Nicolás en el sentido de que nuestra expedición, su principal objetivo no es tanto científico como comunicativo. Es decir, el objetivo principal de la expedición Célida 2017 no era tanto hacer ciencia como hacer divulgación de esa ciencia. Es decir, el objetivo principal era hacer la retransmisión online del eclipse, que fue con éxito, como os contaré, y poder divulgar dentro del programa Stars for All, que es este programa europeo que está focalizado fundamentalmente para la concienciación ciudadana acerca del problema de la contaminación lumínica, en el que dentro de su programa de actividades pues incluye la retransmisión online de eventos astronómicos singulares, un poco para concienciar a la gente de lo bueno que es tener buenos cielos para poder observar. Ilustro la primera diapositiva con una imagen de las primeras que ha procesado nuestro astrofotógrafo de cabecera, que es Juan Carlos Casado, que es el que siempre nos acompaña a las excursiones serios. Y es una fotografía un tanto burda en el sentido de que esto solamente es un procesado muy preliminar de 6 imágenes de la totalidad, en la que empiezan a apreciarse algunas estructuras de la corona interna, pero vamos, no es la fotografía definitiva ni mucho menos. He hablado con Juan Carlos y me ha dicho que él, en la foto definitiva que ya integra todas las exposiciones, ve estrellas hasta magnitud 8 y saca un montón de estructuras en la corona y aquí se puede ver un poco la corona con la sensación que tuvimos cuando la vimos a simple vista. Así se veían estos penachos, aquí había otro, y luego las plumas coronales. Esas se veían, los que los mirasen con prismáticos, pues seguro que las veían claro. Bueno, la exposición serios. Con esto, como os digo, estaba patrocinada, entre comillas, por Stars for All. Está también funcionando AstroAul Skylight TV, que es la que se encarga de hacer la retransmisión online, AstroAula, la Ruta de las Estrellas, que es una iniciativa que lanzamos en Serios hace ya 12 años para integrar a estudiantes de secundaria que nos acompañan, a los ganadores de un concurso que se realiza a nivel estatal, pues nos acompañan en plan, pues como hacía la Cuadra Salcedo con los chavales, con esto de la Ruta Quetzal, nos acompañan para ver un poco cómo funciona una expedición científica, cómo se hace ciencia y divulgación, y Juan Carlos Casado, que esta es la secuencia final del eclipse que tuvo Juan Carlos desde su punto de observación, con los anillos de diamantes y la corona. Ahora vamos a ir viendo más detalles. Bueno, sabéis cómo pasa el eclipse. Evidentemente nosotros a la hora de planificar un eclipse hacemos como hacemos todos, siempre buscamos el sitio que sea más idóneo en cuanto a logística, meteorología y demás. Sabemos que hubo grupos que fueron aquí, yo lo considero un error porque esto meteorológicamente está muy mal, y donde fuimos todos, que Idaho, Wyoming, es los mejores lugares. Y como quedó demostrado y patente, la estadística meteorológica no miente y tuvimos muy buena suerte, porque bueno, pues, las condiciones fueron muy buenas. Nosotros, como no nos gusta tener siempre poner todos los huevos en la misma cesta, por si acaso, lo que hacemos es distribuir nuestros equipos de observación en lugares diferentes a lo largo de la línea de totalidad para poder tener la certeza, o al menos una mayor seguridad, de que vamos a poder conseguir los objetivos que nos pretendemos. En este caso, Juan Carlos Casado se quedó en el punto situado más al oeste de la línea. En un principio iba a ser en el Miss Ferry, el mismo sitio que fue la observación. Lo que
mejor es que no le gustó mucho la masificación que iba a haber en el lugar y demás, y optó por un valle paralelo, Garden Valley, que estaba un poco más al sur y al este, con lo cual pues él estuvo ahí solo, a su bola, que es lo que le gusta, y se quedó en ese lugar. El equipo principal de observación, desde donde hicimos la retransmisión online a través de la web, pues estuvimos en un pueblo que se llama Maki, también muy cerca de la línea de la centralidad, unos 300 kilómetros al este de Ferry. Hubo un equipo secundario en Arco, que estaba a unos 40 kilómetros al sur, que es donde se hicieron las tomas continuas del Sol con los telescopios, que es lo que suministraba, digamos, el fondo de imagen de la retransmisión online. Y un cuarto equipo, que era, bueno, equipo, realmente era una persona, otro de los astrofotógrafos del grupo, David Fernández Tojados, que él se colocó en el borde del Parque Natural de los Cráteres de la Luna, una extensión de lava muy bonita, muy interesante, porque está justo en el límite sur de la onda de totalidad, y él lo que pretendía hacer allí era una secuencia fotográfica y sobre todo de vídeo de perlas de Baileys rodando constantemente por el borde del limbo lunar. Está situado en el borde de la totalidad, no iba a haber totalidad como tal, sino solamente esa especie de rueda de los últimos destellos solares por todo el limbo lunar de que iba recorriendo la Luna, un disco de Sol. El Círculo de Celios 2017 consistió nada menos que en 7 caravanas, que veis aquí, ¿sí? 2 vehículos de apoyo y un coche más ligero para poderse mover con facilidad, y lo integrábamos 47 personas. Aquí veis las caravanas un poco más de cerca. El hecho de haber escogido caravanas es porque nos permitía más flexibilidad de movimiento, a pesar de que eso son unos mamotretos moverlo por la carretera, pero bueno, podías trabajar mientras estabas a bordo de las caravanas. Montamos una red de wifi entre todas las caravanas y se podía trabajar incluso en ruta, podemos pasar los datos de unos ordenadores a otros, una cosa muy fascinante, ¿no? Y de este modo pues se avanzaba en los trabajos que hacían los chavales de la ruta. Una imagen de las caravanas en marcha por las carreteras americanas. Nosotros tuvimos 2 semanas, que es el tiempo más o menos que creo que ha estado todo el mundo en este tipo de viajes. La primera semana fue realmente la de llegada, toma de contacto, buscar los puntos de observación que nos interesaban, los 4 puntos de observación que escogimos. Los primeros los visitamos y vimos si nos gustaban o no, si eran adecuados para nuestros fines. Y una vez observado el eclipse, la semana siguiente pues fue ya una semana de relax, fue la de visitar los parques nacionales y demás, que bueno, son tanto interés. Seguramente esto lo veréis también vosotros en las carreteras. Desde la semana anterior al eclipse, las autopistas estadounidenses anunciaban que iba a haber un solar eclipse el lunes, y de vez en cuando ponía planifique con antelación. Hicieron como mucha especie yo creo que sobre exageración del anuncio del tráfico que iba a haber durante el eclipse, y la realidad, al menos en nuestro caso, es que cuando cogimos en los coches el día del eclipse por la madrugada para ir al punto de observación, no había nadie en la carretera. Pero bueno, luego se fue juntando la gente poco a poco, y sí sabemos por otros grupos que han tenido graves problemas de movimiento del eclipse. En los campings en los que nos alojábamos, porque al ir con caravana nos alojábamos en campings, lo más sencillo, pues casi todos había carteles anunciando el eclipse solar. Por ejemplo, te ponían el mapita, las instrucciones de lo que había que hacer en el eclipse, te anunciaban que vendían gafas a $6 cada una, y además ponían aquí sold out, o sea, vendidas, ¿no? O sea que aquí han hecho un buen negocio con las gafas, ¿no? Si hubiéramos llevado, nosotros hubiéramos vendido también, ¿no? Este sitio lo conocéis, ¿no? Esto es Smith's Ferry. Aquí estuvimos nosotros, fuimos a investigar junto con Juan Carlos Casado un equipo preliminar a ver si era un sitio bueno para hacer la observación. Ya veis que estaban anunciándolo, lo de los $100 por acampar y $25 por acampar, igual, pero no le convenció mucho a Juan Carlos por los horizontes de bosque que había, y porque él no le gusta estar en lugares tan masificados, él prefiere más tranquilidad para hacer sus trabajos, y optó luego por hacer el instrumento que era. Así que, aunque aquí esta foto está tomada 2 días antes de que llegase la agrupación astronómica. El día antes del eclipse, al atardecer, teníamos unas nubes sospechosas que no nos gustaron ni un pelo, pero viendo las estadísticas, bueno, perdón, la previsión meteorológica, vimos
que era un pequeño frente que estaba barriendo y que sobre las 6 o 7 de la mañana del día del eclipse iba a pasar. Por lo cual, pues, efectivamente, por la noche hubo gente que estuvo despierta haciendo esta fotografía del camping, esto es en Arco, la ciudad de Arco, y por la noche pues estuvo mal medio nublado, pero despejó al final. O sea que, bueno, pues no tuvimos el riesgo que sí, ¿no? Al final, como os digo, nuestro punto principal de observación, aparte de estos equipos aislados de Juan Carlos Casado, David Hernández de los cráteres de la Luna, o Mar Pino, Felipe Reyes, que fueron los que transmitieron con los telescopios fijos en el camping el eclipse como imagen de fondo continuo en la retransmisión online, nuestro punto principal de observación fue este pueblo de Idaho, Mackie, de 500 habitantes, en el que en el cine local del pueblo, de estos típicos americanos, que estaba cerrado hace mucho tiempo, habían puesto un cartel anunciando que solo durante un día habrá un eclipse total, que empezará a tal hora y que durará 2 minutos y 13 segundos, ¿no? Estuvo muy cerrado, pero se pusieron ahí el cartel del pueblo. Las autoridades de este pueblo ya les habíamos contactado antes para lo que más nos interesaba, que era no solamente el poder tener un lugar seguro donde poder colocar todos nuestros equipos, sino que sobre todo, y lo más importante, que nos facilitasen una conexión de velocidad de alta banda, ¿no? Para poder hacer la transmisión online, porque si no, bueno, desde móviles y tal es poco menos imposible. Colocamos una antena inalámbrica en lo alto de la caravana que conectaba con el ayuntamiento del pueblo y teníamos una conexión de 100 megas de subida y de bajada, por lo cual, gracias a eso, pudimos hacer la transmisión en condiciones. Aquí vemos la caravana quedó aparcada en uno de los lugares en las afueras del pueblo y pues aquí colocamos todos los ordenadores con los que se hizo una retransmisión online, aparte de los distintos equipos, para realizar la observación. Otra vista igual de la caravana. ¿Veis? Aquí en este trípode está montada la antena, que es la que nos daba la red de 100 megas, y aquí hay pues parte de todos los asistentes del grupo, ¿no? Aquí está Miguel Serra, director de la expedición, junto con los chavales de la Ruta de las Estrellas. Aquí está Marco, mi hijo, que está por aquí, que es uno de los participantes en la ruta. María también estuvo, aunque ya no sé si está dentro o fuera de aquí, está fuera, ¿no? Pero bueno. Y como siempre que vamos a los sitios, pues nos gusta poner nuestra bandera, nos gusta poner la bandera de la Unión Europea, que es la que financia el programa Stars for All, y siempre ponemos la bandera del país anfitrión, ¿no? El Ayuntamiento de Mackie nos regaló esta bandera estadounidense firmada por los principales prebostes del pueblo, ¿no? En homenaje a que hubiésemos decidido elegir su pequeña localidad para hacer esta retransmisión tan importante al resto del mundo, ¿no? Pero la verdad, una cosa curiosa, el sheriff por ahí se pasea de vez en cuando para ver cómo estábamos, estamos a gusto. Movieron estos bloques de hormigón alrededor de la caravana para que estuviésemos protegidos, es decir, que nos dieron todas las facilidades posibles para poder hacer la observación. En este punto, justo enfrente, se ve situado uno de los puntos de observación de divulgación de la NASA, que colocó allí también unos pequeños telescopios y una megafonía en la que un astrónomo iba contando en vivo pues, cómo se iban produciendo distintos fenómenos de eclipse, ¿no? Uno de los experimentos científicos que desgraciadamente salió mal, que pretendíamos hacer contra el eclipse, fue el lanzamiento de un globo estratosférico, en el momento de uno de los segundos intentos, en el que lo que se pretendía era un globo de estos llenos de helio, estas paracaídas, y por aquí colgando pues tiene que estar la sonda, una sonda en la que había una instrumentación, unas cámaras de 360 grados para poder tomar imagen, sobre todo de la llegada y la salida de la sombra. Este globo evidentemente se iba a lanzar bastante antes de la totalidad para que estuviese a unos 30 kilómetros de altura en el momento de la totalidad, ¿no? Y lo más interesante es que hay un experimento de rayos cósmicos para intentar medir la diferencia de la radiación cósmica que nos llega de la galaxia una vez que la Luna está tapando el Sol. Como sabéis, en nuestro planeta el Sol es el mayor emisor de rayos cósmicos que tenemos, porque es lo que nos está, es la mayor fuente de ruido, por decirlo de alguna manera. Si está la Luna por delante, pues el experimento pretendía tratar de demostrar que efectivamente pues, hay una disminución muy grande en esa emisión de rayos cósmicos por parte del Sol para estar bloqueándolo a la Luna. Pero por desgracia, el primero de los globos que se intentó lanzar fracasó, no tuvo suficiente, había mucho viento, se voló y arrastró la sonda por el suelo, la pobre, quedó medio destrozada, y se intentó hacer con el globo secundario de backup, pero como ya habíamos gastado parte del helio en el
primer globo, este segundo globo ya no tenía suficiente helio para poder tener la capacidad ascensional de vuelo, ¿no? Por lo cual hubo que aligerar muchísimo la sonda, quitarle casi todo, dejar únicamente una cámara y un GPS, y intentó hacerse en 3 veces consecutivas el lanzamiento. A la tercera fue la medio vencida, el globo despegó, ya sin paracaídas ni siquiera, pero solamente con una cámara y el GPS, y salió volando. No sabemos qué habrá pasado. A lo mejor ha caído en algún campo, algún granjero, que ya esto que es, pero a lo mejor ha llegado hasta Canadá. Pero el caso es que no tenemos posibilidad ninguna de verlo. Vamos, es un milagro que alguien lo encontrase y nos dijese, oye, he encontrado esto que es vuestro, ¿no? Pero bueno, el caso es que había que intentarlo, pero bueno, salió mal, sobre todo, como os digo, por las condiciones de viento. Que al principio de la mañana, esto como era a las 9 de la mañana, intentaron lanzarlo, había todavía mucho aire y el globo pues no tuvo lanzas. Así que estos son datos que conocen en Jaime, porque bueno, lo pongo como curiosidad de cómo disminuye tan drásticamente la curva de luz medida con los fotómetros TESS del proyecto de Stanford, disminuye la curva de luz durante la totalidad, es impresionante. Y luego además también se nota pues, una variación de temperatura. Los que estuvisteis en el eclipse lo visteis claramente, que a pesar de que a primera de la mañana hacía fresquito, a medida que iba pasando el día pues iba levantando la temperatura, pero cuando ya empezó a caer la luminosidad de manera importante y por lo tanto también la radiación solar, empezó a hacer bastante fresco. Y la temperatura bajó pues solo de 10 grados en la totalidad. Bueno, esto ya que os voy a contar. En realidad, ya sabéis, todo el mundo nos ponemos como locos. Esta es una imagen tomada por unos integrantes del proyecto, en la que se aprecia bueno, pues el grupo un poco intentando hacer lo que intentamos hacer todo durante el eclipse. Muchos intentan hacer fotos y otros, los menos, entre los que me incluyo, solamente nos queremos disfrutar del eclipse, porque como yo no sé hacer fotos, yo prefiero disfrutar de ver el eclipse y que los que saben hacer fotos las hagan como yo. Esto es una imagen tomada por Juan Carlos Casado, en su punto se lo hace en Carnaval. Este es el lugar al que él eligió al final. Él dejó la caravana aparcada en el parking de un colegio, se lo dijo al Bedel, como era lunes, por favor que se podía aparcar allí, le dijo, sí, no pasa nada. Y él se cargó todos los trastos a la espalda y subió por arriba, por la montaña, hasta un lugar que tenía toda esta vista de perspectiva, porque le gusta hacer estas panorámicas en las que se ve muy bien el efecto crepuscular de estar metidos en el cono de la sombra de la luna, ¿no? Aquí veis el sol eclipsado, se aprecia sus Venus, en la foto, aunque no tiene mucha calidad. Y aquí pues la estela de un avión, que como es evidente está siendo iluminada por la luz del sol porque está fuera del cono de la sombra lunar. Esto fastidia un poco la foto, pero bueno, el caso es que había aviones comerciales volando por el cielo. Sé de que había los vuelos previstos que cruzaban la zona de totalidad, en los vuelos se lo anunciaban a la gente y daban gafas al pasaje para que pudiesen ver el eclipse en el momento en que estaban por la zona de parcialidad y luego dentro de la totalidad incluso. Están trabajando. Momento de anillo de diamantes, que siempre es el más llamativo para los que no han visto nunca por primera vez un eclipse, ¿no? Como ahora podéis ver en el pequeño vídeo que voy a poner. Una de las primeras fotos, ya os digo, estas son fotos todavía procesadas a lo bruto por Juan Carlos, no ha tenido tiempo de trabajar todo, pero bueno, esta es una de las primeras que la ha hecho, que se ven las protuberances estas que teníamos y justo el fino anillo de cromosfera justo después del anillo. El mejor procesador que ha hecho hasta ahora Juan Carlos es este, que es parecido al de la foto de portada de la presentación, pero bueno, es este de aquí, en la que todavía no aparecen estrellas y aún hay bastante ruido de la imagen, ¿no? Aún se ven estructuras raras y unas plumas coronales y tal, pero bueno, los bucles de campo magnético de la corona ya se aprecian bastante bien, incluso alrededor de las estructuras. Así que fue un eclipse bonito, la verdad. Secuencia también de Juan Carlos Casado, el primer anillo de diamantes y el último, con las coronas respectivas, ¿no? Un poco para la sensación. Las fotos definitivas, como os digo, está trabajando todavía en ellas y pues no las puedo mostrar, pero bueno, las harán públicas en breve, me ha dicho, y esto ya es un anuncio comercial, se publicarán en la revista Astronauts. Como os digo, uno de los objetivos fundamentales de la expedición no era tanto hacer ciencia como hacer la comunicación de esa ciencia, es decir, lo que estábamos haciendo
y por qué habíamos ido allí, qué es lo que pretendíamos hacer, por qué es un eclipse, por qué se produce, para cuánto tiempo, etcétera. Había una interacción a través de las redes sociales, estuvimos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pues la gente en un chat, hubo momentos en los que había cientos de personas conectadas haciéndonos preguntas y tal, y se les intentaba contestar en directo, ¿no? Miquel Serra, que llevaba la presentación de todo el tema, pues de vez en cuando contestaba las preguntas de los televidentes, no sé cómo se dirá esto, los telehueventes, o cómo será, los huevógrafos, no sé qué inventarse unos lenguajes, los internautas, sí, es verdad. Pero bueno, el caso es que la transmisión en internet duró 1 hora y 46 minutos, que ya fue un esfuerzo muy grande, estar 1 hora y 46 minutos con una imagen del sol y aquí en una pequeña ventanita unos cuantos chalados hablando de sus cosas, o sea que fue bastante trabajoso, pero hemos llegado a tener casi 1 millón de visualizaciones en YouTube, que para un evento científico, pues es un lunes, tiene su papel, ¿no? No es un concierto, ni es una cosa de algún youtuber famoso, pero bueno, vamos a ir caminando. Así que pues estamos muy satisfechos. Es hasta ahora la retransmisión en la que mayor número de impacto de visualizaciones hemos conseguido. La imagen en directo que se mostraba a la gente, esto es una captura de pantalla del vídeo, pues se veía perfectamente el sol con su corona externa e incluso régulo, ¿no? O sea que bueno, pues, la gente, la verdad que por el feedback que luego nos dieron, sabes que bueno, solamente en este momento de esta captura de pantalla solo 367 personas dijeron que fue una castaña, más de 2000 les gustó mucho la transmisión, así que en principio pues parece que la cosa salió. Aquí voy a poner el vídeo a ver si funciona, no sé si esto es un corte de vídeo muy pequeño, de 1 minuto 37 segundos, que hice yo con una GoPro pues, en el minuto anterior a la totalidad, en el momento en que se producen todos los fenómenos rápidamente, ¿no? Este es el pueblo donde estábamos, Maki. Aquí estaba toda la gente de la divulgación de la NASA y nosotros estamos colocados en este lado. No sé si consigo esto. La carretera la habían emocionada. Sí, un poco. Aquí queda 1 minuto para la totalidad. La imagen no se aprecia bien, pero la luz, ¿no? Ya sabéis todos los que habéis estado en el eclipse, esa luz tan peculiar que hay, ese todo tan raro, tan metálico, tan definido, ¿no? Claro, pero en los últimos segundos antes del anillo de diamante vais a ver que se aprecia mucho más oscuro por esta zona que por allí. Es debido a que está entrando la sombra. Tampoco viste las bandas de sombra, ¿no? Nosotros ninguno de los grupos lo vimos. No, porque no estamos pendientes de eso, la verdad, no hicimos nada. Atención. 20 segundos. Ah, sí, corona, este soy yo pegando un dibujo. Fijaros cómo cae la luz, esto es que es impresionante, incluso en el vídeo, ¿eh? A pesar de que este es el automático de la GoPro, ¿eh? La verdad es que se ve... Bueno, era su primer eclipse. Veis ahí Venus, tal, y se ve un poquito el disco negro del sol, ¿no? Estuvimos en el eclipse de China en el año 2009 y ya sabéis lo que pasó en la expedición de la AM en el eclipse de China, ¿no? Que, bueno, se nos nubló, no lo pudimos ver, ¿no? Pero aquí pues tuvimos la suerte de verlo. Muy bien. Bueno, post-eclipse, pues aquí esto es una foto de familia de casi todos los integrantes de la Ruta de las Estrellas, aunque hay algunos añadidos, como por ejemplo las hijas de Miquel, o mi hijo aquí, pero bueno, iban estos chicos, ya que os digo, pues muchos de ellos son los que ganaron este concurso estatal que hacemos para favorecer a los muy buenos estudiantes y emprendedores que quieren trabajar en un futuro en temas científicos, ¿no? Aquí estamos todavía con un 90% de sol eclipsado, pero bueno, después de pasar la totalidad ya sabéis, como que todo se rebaja mucho. Y bien, en fin, una vez pasado el eclipse, pues ya disfrutamos de los parques nacionales de Estados Unidos, los bisontes, vimos
Un oso, esto si no lo recalco, mañana me matan, porque fuimos los únicos que vimos un oso, tanto en Yellowstone, que hay muchos osos y hay mucho peligro y tal y cual, pues los únicos que lo vimos fuimos nosotros. ¿Las vistes cubas? Bueno, el geyser famoso, el Faithful, el Gran Cañón, Yellowstone, y por supuesto por las noches aprovechábamos las excelentes condiciones de cielo que tiene allí. ¡Qué envidia! O sea, cuando ibais por las carreteras, supongo que os daréis cuenta, que podían transcurrir a lo mejor 50, 80, 100 kilómetros en los que no había ni una puta casa. Y perdón por lo de casa. Es que, claro, allí uno mira la Wikipedia y dice Idaho, 217.000 kilómetros cuadrados, 1,5 millones de habitantes. Porque eso es la mitad de España y vive menos gente que en Barcelona. Claro, allí pues, todos los pueblos son pequeños y esto es la capital. Y por eso te ibas a los campings en pueblos pequeños como nuestro que estamos, este en concreto era ya en Wyoming, pero bueno, era Alpine, se llamaba este, y te alejabas 200 metros del camping y había un cielo espectacular. De hecho, esta es una foto del ordenador de Casado, el que había hecho una imagen. Esta es una imagen en bruto tomada de la cámara, son 5 imágenes tomadas de la Vía Láctea con el Airglow. O sea, para que se vea el Airglow, ya sabéis, la luminiscencia atmosférica que se produce en el cielo, en sitios que se puede ver solamente en sitios en los que el cielo pues, está muy oscuro, pues ahí se veía fácilmente. Incluso esta banda de aquí, más definida, se podía incluso percibir a simple vista, ¿no? Era impresionante. Por las noches ya os digo que se aprovechaba hacer astrofotografía y Juan Carlos se hinchó. Aunque no lleva equipo pesado para hacer astrofotografía de objetos así de alta resolución, pero sí de imágenes de gran campo, pues llevaba lo necesario, ¿no? O sea que fijaros que durante las noches también se aprovechó para trabajar y a fondo. Y como bono extra, en el vuelo de vuelta de parte del grupo, que hizo nuestro grupo, como era tan numeroso, pues una parte del grupo voló directamente de Salt Lake City a París, y otra parte voló de Salt Lake City a Atlanta, Madrid, ¿no? Fue el caso nuestro. La parte del grupo que iba a Barcelona, Salt Lake City, París, Barcelona, ese vuelo Salt Lake City, París, pues pasa por el círculo polar ártico, y había tormentaje magnética. Pues desde la ventana del avión, nuestro inefable Juan Carlos Casado capturó nada menos que estas espléndidas auroras. Qué mejor manera de terminar una expedición de un eclipse con fotos de auroras tomadas desde la ventanilla. Completito. Como tiene tantas ya. Sí, eso sí, no sé, pero esta no sé si la conozco. Y bueno, nada más, solamente recordaros que aunque tenemos más eclipses totales de sol en cartera, el próximo será en 2019, en julio, en Chile, pasará por encima de observatorios como por ejemplo la Silla, pues el eclipse cercano más próximo vamos a tener es este, el 12 de agosto de 2026, solo quedan 9 años. Que no es tanto, o sea, es tipo más esas cosas, pero yo me acuerdo cuando fuimos al eclipse de China, que no lo vimos, en el eclipse de China, que era 2009, decíamos, en 2017 hay uno en Estados Unidos que es buenísimo, así que tenemos que ir a verlo. Bueno, pues ya, llegó y pasó, o sea que esto también llegará y pasará, así que habrá que irlo pensando. No nos lo vamos a ver por un pelo, en Buitrago ya es total. Está muy bajo el sol. Pero está muy bajo, eso es cierto. Está muy al atardecer, muy cerca del horizonte. Por ejemplo, aquí en el límite norte de la banda, en Bilbao, estuve mirándolo y ahí el sol va a estar a 8 grados sobre el horizonte y a 30 segundos. Aquí en la línea de centralidad no creo yo que supere el minuto y pico, ¿no? Y bueno, muy cerca del horizonte. Este eclipse va a haber que ir a lugares con horizontes oestes despejados, preferiblemente en la altura, pero vamos, yo creo que por la tontería de verlo en España, pues a lo mejor lo puedes ver en España. Pero yo creo que es un eclipse ideal para coger un avión y verlo en un avión mucho más al norte, ¿no? Pasa por Islandia, y a lo mejor es un momento interesante para ir a Islandia y ver Islandia y además verlo desde un avión, porque en tierra va a ser complicado. Pero bueno, si uno se quiere coger el coche y a veces está muy trago y verlo, está muy bien. Los de Saros en Salamanca no tienen que moverse. No, casi un poquito que haya en los observatorios de Javalambre, pues sí está en totalidad. Por ejemplo, el lugar más importante, ¿perdón? Ah, sí, también, claro. Y yo que estoy al lado de Calatayud,
En casa, en Ariza. Casi en la línea de centralidad. La Cistierna pilla muy bien. ¿Perdona? La Cistierna pilla la totalidad en León. Sí, y luego, y menos de 11 meses después, las cosas de la mecánica celeste, menos de 11 meses después, no lo he dibujado, pero tenemos otro total que pasa por aquí. Pilla justo por el borde de la península de Cádiz, esta, pasa por Gibraltar, Ceuta, Melilla, luego toda la Argelia, por aquí, o sea, 11 meses después, tenemos que esperar un montón de años para los eclipses totales, y luego tenemos 2 seguidos. Y como ya bono super extra, 6 meses después, en enero de 2028, hay un eclipse anular de Sol que también pasa por toda la península. O sea que es el trienio fantástico. Vamos a tener 2 totales y un anular en 3 años. Así que nada, aguantaremos hasta eso. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Un momento, cuéntanos lo Eso no he puesto ninguna foto. Jaime me ha preguntado que cuente lo del experimento del péndulo. Uno de los integrantes de la expedición, Juan Ortega, es un profesor de instituto en Murcia, vinculado a la Universidad Politécnica, y desde hace varias expediciones se une a nosotros para intentar hacer un experimento con un péndulo que pretende demostrar un pretendido efecto que se supone que ocurre durante los eclipses totales del Sol. Es el efecto Halley. Por la persona que fue el que primero pues, postuló que este fenómeno podía producirse. Simplemente es que por el efecto de la alineación perfecta de los 3 astros, el Sol, la Luna y la Tierra, el efecto gravitatorio que puede producirse en el plano de oscilación del péndulo puede cambiar. Y eso, midiéndolo a través de fotografías, haciendo un péndulo libre, pues haciendo fotografías continuamente de cómo va oscilando, desde bastantes horas después, antes y después del eclipse, pues si se detecta un ligero cambio en el plano de oscilación del péndulo, eso lo atribuye a que puede estar influido por esta especie de tirón gravitatorio extra que ocurre en la perfecta alineación de los 3 astros. Esto es muy discutido en la comunidad científica, nunca prácticamente nadie se lo cree. De hecho, Juan, pues en Salt Lake City hay un planetario bastante interesante que tienen un péndulo de Foucault y fue a preguntarle si podía colaborar para hacer el experimento y dijeron, eso es una matanga, poco más o menos, ¿no? Con lo cual, él hizo la medida, estaba muy satisfecho con los resultados que ha obtenido, pero, como él mismo dice, los resultados no son concluyentes. Así que todavía, él dice que ve cosas ahí, que ahí oscila el plano de oscilación, que el plano de oscilación pues, tiene cambios en el momento del, justo antes y después de la totalidad, pero claro, primero hay que medir, habría que calibrar muy bien eso, ver el ruido que tiene, en fin, son experimentos complejos de hacer. Y en una maleta que llevaba él todo el instrumental y lo colocó en la caseta donde se lavaban los perros camping. Era el mejor sitio donde pudo colocar el péndulo. Pero bueno, él intentó hacerlo allí y a ver qué pasa, eran todos los experimentos. Y aquí lo pongo intencionadamente en comillas, científicos que iban en la serie. Pero dime, el plano del péndulo era que se acercara o se alejara de la Tierra, de la Luna y Sol. Esa era la idea, que oscilara. Sí, que oscilara. No en este, sino. Efectivamente. Eso, bueno, yo no he leído. Debería. Bueno, no he leído bibliografía al respecto, así que no puedo decir más de lo que me han contado. Pero vamos, sí, lo único que sé es que había un físico que nos acompaña en la expedición, Vicente Gaitán, que es profesor en la Universidad de Barcelona, y él era muy escéptico respecto de que ese efecto realmente puede o no. Bueno. Esta foto final, por cierto, es una combinación de los 2 anillos de diamantes. Evidentemente es una foto real, durante un eclipse no vemos así eso nunca, pero es la entrada y la salida. Pero será de David. Esta es de David. Tiene que ser de David porque no está en el mismo sitio. No, sí. El diámetro del. No, ya me han mirado hasta la protuberancia. Y el otro. Esta es de David. Eso. Ya pasó lo contrario que nosotros, que estábamos al norte de la central, él estaba al sur, pues sí, él estaba justo al borde sur. Justo al borde sur. No sé si con GPS midiendo para estar justo al borde sur. Y poco más os puedo contar. Pero bueno, espero que os haya entretenido.
dijisteis que ibas a traer. ¿Quién eran los de Oregón? ¿No han venido? Que dijeron que iban a traer unas fotos, que ellos estuvieron en Oregón y habían hecho unas fotos. Pues que la pongan, claro. Nos preguntaron, pero no me dijeron. Y otros que habían estado también en otro estado. Sí, aquí, si lo raro es el que no ha ido a ver el eclipse. Esto. Sí, esto es la proyección del eje principal del elipsoide de la sombra. Claro, como está tan alargado, es justo al atardecer, es el eje mayor del elipsoide. Lo digo, por no dibujar el elipsoide, lo pisan así. Muy amigo Alex, ¿qué tal? Gran Canyon, ¿eh? ¿Dónde has estado? Recientemente. Por ahí. Pues nada, ponlo ahí en el grupito este, ponlo ahí. Sí, saca eso, saca eso. Ah, vale. Hombre. Alex. Muy buena, no sé si lo necesitas. No, tengo aquí el... Jaime, ¿esta foto dónde es? Ese es en Finlandia, como Juan Carlos Casado, en Sarisaika. De hecho, esa foto la hizo él. La foto de la línea. En honor a la verdad, hay que decir que Juan Carlos Casado lleva siempre material pesado. En el sentido de que él lleva unas cámaras muy buenas. Lleva la Sony Alpha 7S, no, la R. Eso... Haces 20 segundos al cielo y te sale toda la gracia ya. Sabes que el otro día nosotros desde Londres, que estamos al norte de Ferry, hicimos una aurora ayer, hicimos la aurora que hubo, que se vio también de Yellowstone, la puse una foto de la aurora, el rojizo del horizonte. Sí, el rojizo no era la blanca ¿Es este? Bueno, después de ver superfotos hechas por supergente con super equipos, yo vengo un poco a reivindicar lo contrario, ¿no? Vengo a reivindicar la sencillez de que con muy poco también se pueden hacer cosas, parece increíble, pero es que os voy a mostrar solo 4 imágenes, 3 imágenes en vídeo, todo ello hecho con una cámara compacta de bolsillo, ¿vale? Incluso alguna creo que está hecho con el móvil. Lo primero que os voy a enseñar es como parecido al tuyo. Un vídeo que bueno, ya lo pasamos en vertical, simplemente con una cámara compacta puesta sobre un trípode, y por la mata era por ver si veíamos la banda negra, que es ahora mismo, y avanzando un poco. Fijaros en el nivel de luz que hay. Y esto es durante la totalidad. Y vamos a ver, aquí ya le falta muy poco, la caída tan brusca que hay de la luz, que la cámara, que está puesta en automático, no es capaz de adaptarse. Y se ve muy bien cómo va oscureciendo. La sombra de la luna llegaría por detrás de esas montañas, de las que yo observo. Pero bueno. Aquí falta de a poco, se percibirá en el ambiente, en la gente que se ha caído ya. Mira que baja la luz sube volumen. Eso siempre pasa en los equipos. Fijaros cómo silencio es nada. Entonces la totalidad siempre se ve y se oye. Además se oye el interior de la gente que había por ahí.
Fijaros ahí donde la montaña. Ver la parte de arriba de la pantalla, que es la parte superior de la imagen, es la sombra, ¿no? Esta oscuridad y ya por el horizonte baja un poco más la luz. Y una cosa que recomiendo siempre en los eclipses totales es que si se tiene ocasión, miréis a la totalidad con unos prismáticos, porque es brutal, brutal, ¿eh? O si se lleva un pequeño telescopio, no usarlo solo para hacer fotos, sino para mirar. Vimos el avión este de la NASA, famoso. Luego te lo das. Aquí ya pues con la oval, el diamante, el espectáculo, el volumen. Y en este momento se producen dos fenómenos. Uno, que se acabó la totalidad, y dos, que estamos pensando en la siguiente. Bueno, eso es uno que quería mostraros, que además me lo acabo de dar ahora. Y el otro... Bien, esto es un experimento que puede hacer cualquiera, ¿vale? En nuestro caso lo que hicimos fue coger de uno de los restaurantes una de esas cartones que tienen anunciando los menús, que era con el eclipse, nos lo llevamos. Y bueno, aprovechamos la parte blanca, le hicimos unos agujeros con un boli y durante la fase de la parcialidad, pues tú pones esto cerca de una pantalla de proyección, en este caso era una toalla, pues aquí la textura de la toalla, y entonces lo que se hace es proyectar la parcialidad. Aquí la tenéis en todas partes formando las letras de nuestra agrupación, ¿no? Eso es algo que podéis hacer todos vosotros, además si tenéis críos y vais con los críos, pues es un experimento que se puede hacer con ellos muy sencillo. Con la mano. Es así con la mano y en el suelo ponías así los dedos. Igual, te salían... si pones los dedos, pues entonces en esa parte también se ve la... Sí, y si hacías así un cruce con los dedos también se proyectaba. Exacto. Con un botón, como una impresora de ser. Eso lo hicimos varias veces, también con las ramas de los árboles se puede hacer. Las sombras hacen. Luego estas fotografías se han hecho con una cámara compacta, o sea, mientras estás con el eclipse embobado, hacer en automático. Aquí es cierto que la corona está sobreexpuesta, pero esta fotografía lo que a mí me gusta mucho es que representa muy bien la tonalidad del cielo que tuvimos. Una cosa que lo ves y es ese azul claro metálico cenizo, la mejor forma que tengo de describirlo. Y siguiendo con hacer las fotos con la cámara compacta, simplemente apuntando un poco diferente, pues puedes obtener algunos pequeños detalles, evidentemente no como lo que tiene Juan Carlos, pero claro, comparamos un equipo con otro, etcétera, etcétera. Entonces, con las cámaras compactas y con cualquier cosa, incluso con un móvil, también se pueden hacer, cosillas, ¿no?
Aquí ya cuando está saliendo, en comparación con esa otra imagen que os mostré, aquí ya esa tonalidad es mucho más clara, pero que tampoco podemos hacer ya bastante. Son 4 cosillas que quería mostrarles. Incluso poniendo de zoom a esa cámara compacta, pues oye, ya sacas el pulso. ¿Y esto es a pulso? Pulso, pulso. La totalidad, Sí. zoom, o sea, ojos abiertos, la boca más. Sí, se ven cosas, o sea. Estas son todas las fotos que hizo mujer, ¿no? Y luego ya, pues bueno, una especie de la parcialidad. Eso es lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Oye, poca cosa también se pueden hacer cositas. Luego, ¿Juanma traía alguna cosa? Sí, sin haberme preparado nada, porque me lo han puesto en el portátil. Muy bien, Alex. ¿Quién es el que controla aquí la... ¿Qué vas a poner tú? ¿Quieres salir a ¿Cómo? Sí. Las llevo. Sí. Sí, ¿tú crees? No sé si... Ah, bueno, no, el vídeo lo hizo mi padre. Si hay tiempo la pongo. Ya las vimos ayer, pero las haciendo y es otro público. Si vaya a ser el grande, bueno, sí, audio tengo, pero será lo que... Bueno, no, el audio Muy buenas tardes a todos. Algunos de vosotros, los que llevan más de 10 años aquí, posiblemente les suene yo todavía porque venía. Mi último eclipse fue en el 2009, antes de que naciera mi hijo, Jorge, que fue al eclipse de China, porque mi mujer estaba embarazada, y desde entonces no he ido a ninguno. Y este ha sido el primero con el que hemos ido toda la familia. Hemos ido con mi mujer y con mis 2 hijos, ya, que tienen 7 y 4 años. Entonces para nosotros era una aventura y al principio planteamos ir con la expedición de la agrupación. Pero bueno, analizamos la problemática de ir con niños y ir en autobús y moviéndonos todos a la vez y decidimos ir por nuestra cuenta. Así que lo hicimos totalmente, lo alquilamos todo por internet, lo reservamos todo, el avión, hoteles, un coche. Nos hemos hecho 5.000 kilómetros en 3 semanas y 2 días. Hemos sobrevivido, tanto los padres como los hijos. 5.000 kilómetros. Porque el recorrido fue, o sea, fuimos a Chicago en avión, ahí cogemos coche de alquiler y cruzamos, y bueno, llegamos hasta Wyoming. El eclipse lo vimos en Nebraska, en Alliance, que era de la zona de Nebraska, la única que estaba, digamos, en la zona de parece que puede haber claridad. O sea, en las predicciones que había de años anteriores, la mitad este de Nebraska daba una probabilidad de nubes de un 40-50% y en la parte oeste de una probabilidad de un 27%. Entonces dijimos, bueno, en la balanza, un único vuelo con los niños, porque 2 vuelos era un auténtico lío, aparte de que costaba más. Y bueno, pues hicimos esa aventura. ¿De acuerdo? Yo siempre que he ido a los eclipses, han sido 5 en total, he tenido un fracaso absoluto, 99, total, 99 en el sur de Inglaterra, no vi el sol en todo el día.
ya no el eclipse, el sol. Aquí es bueno, es que yo vivía entonces ahí, en Inglaterra. Era como el eclipse del 2026 o 2027, ya que estoy. Entonces me sentó tan mal no ver ese eclipse que dije, yo el siguiente tengo que ver. Por eso cambié de trabajo, me vine para acá. No fue el motivo, ¿de acuerdo? No fue el motivo. Terminé yendo a mi primer eclipse a Níger, con la agrupación, que ahí es donde conozco a la mayoría de la gente, los que fueron entonces y que muchos seguís aquí. Bueno, Níger hice fotos, Mongolia hice fotos, China hice fotos entre las nubes, porque también fui con la agrupación y las 4 fotos que pude hacer, pues bueno, fue algo ahí. O sea, tengo una pues a 1200 de focal, entonces en una de las protuberancias un poquito de la corona, en fin. Y desde entonces nada, así que tenía muchísimas ganas de hacer cosas. Montamos la expedición familiar, nos vamos a un camping en medio de la nada, esto es la llanura de cerealista, ¿de acuerdo? Maíz y solo maíz y todo llano, y algo de pradera sin bisontes, porque aquí no había reserva alguna. Un loco en Nebraska tiene montado una zona de conciertos en medio de la nada, tiene un anfiteatro y monta conciertos de rock. Entonces adelantó su previsión de conciertos de rock para hacerlo coincidir con el eclipse. Ya íbamos nosotros, ¿de acuerdo? Había grupos de música que tocaban a todo volumen y un montón de gente que venía a ver el eclipse. La mayoría de los que estaban en el camping eran de Denver, de Colorado. Estaban a 4 horas y les pillaba realmente cerca. Una de las opciones era la dirección Custer, que es uno de los sitios, los hotspots para ver el eclipse, y otra zona, para los que no quieren alejarse tanto, era esta zona de Nebraska, donde yo estaba. La noche de antes probé a hacer alguna foto así de cielo profundo, colocando la cámara sobre sobre una sudadera, ¿de acuerdo? Porque digo, algo así, espejo levantado y bueno, ir disparando. Pero hice aquí alguna, esto os lo paso digamos rápido porque tampoco es que había gran cosa. Yo sí tenía bastantes aviones y algo de contaminación luminosa. Hacia el oeste, precioso, maravilloso. Hacia el este, a 4 kilómetros, tenía en Alliance una torre de un centro de control de trenes, porque es un núcleo, digamos, donde se unen varias vías de trenes que vienen desde el este a oeste, y entonces no había forma de hacer nada hacia el otro lado. Bueno, aquí hice unas cuantas pruebas, ¿vale? Y esto es la zona, no sé si eso se puede quitar, no. Esto es la zona donde estábamos acampados. Hay un montón de caravanas. Decía Ángel el tamaño de las caravanas y de los coches. O sea, es tremendo. O sea, esta gente no tiene problemas de espacio, pero para nada. Estos somos nosotros, ¿de acuerdo? Íbamos con todo, con hoteles, salvo el día del eclipse, donde montábamos nuestra tienda de campaña. Estábamos entre 2 caravanas de americanos, y yo había llevado también un equipo, porque dije, bueno, esta vez, después de tantos años sin ver eclipses, yo esta vez lo veo. A mí no me entretienen, como me pasó las otras veces, ahí con la cámara y el cardíaco, que muchos me conocéis, que le pongo cardíaco, en China estaba histérico. Entonces dije yo, esto lo hago todo controlado. Fui con el trípode, una GPDX, un refractor apocromático pequeño, una cámara de formato completo, un PC portátil y un software, el Eclipse Orchestrator, que en teoría pues te lo coordina todo y va muy bien. Lo monto, alineo 2 días antes, aquí estuvimos 2 noches, lo alineo con la Polar, nada de por drift, sino digo, directa, la Polar, digamos, de estilo clásico, clavadito, todo perfecto, muy bien. Pruebo el software 1 hora y media antes, bien, controla todo perfecto. Y digo, pero para no gastar baterías, ni del ordenador, ni de la cámara, cambio a modo manual para hacer la parcialidad. ¿De acuerdo? Apago todo, vuelvo a encenderlo cuando quedaban 10 minutos para la totalidad, ¿y qué pasa? No funciona. Se ha borrado. Que no funciona. No, estaba todo. Y o sea, el programa lanzaba la señal, ¿de acuerdo? Y yo veía como la cámara recibía las informaciones de exposición y de ASA y todo, pero eso no disparaba. Entonces dije yo, bueno, pues esta parte la dejo, no voy a complicarme. Como me llevaba los prismáticos, pues estuve observándolo y llevaba también 2 cámaras, una de vídeo con el zoom metido, una de estas pequeñitas compactas, la que me llevé a China en su momento, y la puse de contrapeso en el telescopio.
Entonces, a una focal de unos 400 hice un vídeo. Bueno, se vio, pero tampoco salió bien. Porque resulta que, claro, lo había puesto en modo manual, o sea, enfoque manual, pero diafragma y velocidad que él eligiera, automático. Porque digo, bueno, pues así por lo menos intentaba compensar las fases de parcialidad, anillo, a ver qué veía. Pero pues al final me quedó saturada totalmente. Lo tengo, os lo puedo enseñar luego para que veáis una idea de lo que me quedó, pero no me gustó nada. Bueno, aquí me llevaba una lámina de estas de malla para proteger un poquito, y sobre todo la cámara de vídeo. Pues aquí vamos poco a poco esto, bueno, aquí perdonad porque es que no he hecho ningún filtro. Me he lanzado de la parte de atrás a enseñároslo y ya está. Mis hijos. Eso sí se lo pasaron, Eso se lo pasaron un amigo, mi mujer, ¿de acuerdo? Esta es la zona que yo tenía, digamos, enfrente, con nosotros, con la tienda y el telescopio. Y bueno, esto es 20 minutos antes de la totalidad. Aquí. Cierto es, eran nubes bajas que se movían muy deprisa. O sea, Ángel tenía mucho viento y no pudieron lanzar un globo aerostático. Aquí intentaron también lanzar un globo. Salió horizontal prácticamente. ¿De acuerdo? Yo estaba bien parapetado entre las dos megacaravanas, entonces conseguí que el viento no me afectara mucho a la montura y yo supuse en su momento que iba a poder hacerlo. Bueno, aquí yo, esto es, por cierto, esto está hecho con una cámara que puse en el suelo, una cámara que tenía extra, con un 12 de focal, sensor APS pequeñito, y lo único que pensé, digo, bueno, pues por lo menos vamos a intentar hacer unas panorámicas que se vea el sol arriba y un poquito de lo que hay alrededor. Y esto ha sido lo único que realmente luego me ha funcionado, ¿vale? Es lo único que me ha dado cierta alegría, porque lo demás ha sido un poquito... Aquí poco a poco ya va acercándose, ahí está, ya es la totalidad, ¿de acuerdo? Es lo que no he filtrado ninguna, son las fotos que hago. Uno de mis hijos decidió abrir la puerta del coche, porque veis aquí, no puerta, aquí puerta. Y bueno, y aquí ya va saliendo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que yo pude sacar del eclipse, ¿no? Lo positivo. ¿Con qué foto me quedo? Pues simplemente con esta. Fijaros las nubes, ¿las veis? ¿Supiste la causa por qué te falló este tipo y todo? ¿Perdón? ¿Supiste la causa por qué te falló? No, no tengo ni idea. Esta vez intentaré probarlo antes y no dejarlo para las dos últimas. Varias veces. Lo curioso de esto es para una discusión tecnológica, porque el día, o sea, la secuencia completa la tenía programada y me funcionaba completa, había hecho todas las pruebas según el fabricante, había hecho todo, no sé, y no se me colgaba, no se cambiaba bien el asa, la velocidad de disparo, encajaba dentro de la zona, tenía el GPS colocado, tenía un shoestring USB y un USB 2 por si me hacía falta, y lo tenía aparentemente todo bien, pero había un error aleatorio y yo descontrolaba, o sea que no era capaz de saber por qué, a veces sí y a veces no. Windows 10, última edición, bueno, no sé, claro, o sea, todas estas cosas... Si apagaste todo, a lo mejor el orden de encendido fue lo que te hizo que no... Pues podría ser, yo... Que no se reconocieran. Dos cosas me pasaron, muy curiosas. Y es, bueno, en esta de aquí no se ve, pero cuando estás en medio de la... Estás aproximando, queda un minuto, ¿qué pasa? O 10 minutos, estrés completo y absoluto. O sea, no eres capaz. O sea, si la cámara está encendida, tú sigues dándole al botón de encender. O sea, y si hay que conectar dos cosas, dos conectores macho-macho, eso entra. Si lo intentáis, creedme que eso entra. ¿Vale? Entonces, todo esto lo quise hacer, todo ese programado para precisamente evitarme todo ese estrés. Así que dejé el telescopio allí, lo vi con prismáticos, ¿de acuerdo? Lo disfruté con prismáticos, ya prismáticos de mano, o sea, no llevaba nada extra. Podemos decir que me llevé 23 kilos para nada. Pero gracias a ir con la familia, pues a alguno le sirve de excusa. Llevar los niños más de 2 años puedes llevar equipaje completo.
Dicen, cada uno lleva 23 kilos. Así que vas con 100 kilitos para llevar la mochila y puedes llevar muchas cosas. Puedes hacer la mitad. Puedes llevarte los niños de un amigo. Si pagas el vuelo, el viaje y los hoteles. ¿Facturaste el equipo y todo? ¿Facturaste el equipo? Facturé el trípode, la montura, el mando de la montura y llevaba de mano entre dos, o sea, entre mochilas y trolley, el telescopio, las cámaras y los objetivos. O sea, aquí me presenté yo con dos cámaras Canon, una de formato completo y una de formato pequeño. ¿Vale? Y luego, bueno, vamos a cuando este es el vídeo que os dije que no me gustó, ¿de acuerdo? Había decidido, bueno, pues colocarlo así sobre la marcha para llevarlo adelante porque es que hay un montón. Esto es toda la fase aquí. Entonces, bueno, aquí hubo un momento en que le quité el filtro, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué había hecho? Había puesto una lámina de Bader a lo bruto, le había puesto un par de celos, había bloqueado el enfoque, lo había bloqueado con una cinta, ¿vale? Enfocado infinito. Luego la quité así a lo bruto y entonces, claro, esto ya es sin filtro a unos 5 minutos antes de la totalidad. Esto no. Aquí ya empezáis a ver que ya estamos muy cerca, ¿de acuerdo? Mucho cromatismo, y eso que es un objetivo, o sea, es una Panasonic que se supone que es monocromática y estas cosas, pero bueno, no me consiguió ahí gran cosa. Y bueno, pues estoy poco a poco. Y aquí ya tenemos pues eso, el momento. No sé por qué el audio, no sé, es lo único que vale. Esto es lo que me salió. Esto es lo que me salió, ¿vale? Yo he hecho la o sea, yo le dije a la cámara foco manual, pero tú gradúa velocidad y diafragma. Si hubiera logrado ponerla en el centro, posiblemente hubiera salido mejor. Porque como esto está totalmente desplazado hacia un lado, en las cámaras en modo automático buscan el equilibrio en toda la imagen, no tanto en el centro. Esto es, bueno, pues esto es lo que me pasa, ¿vale? Entonces uno lo ve y dices, hombre, pues tienes algo, chico, tampoco está tan mal. El foco tampoco está perfecto, también lo sé, ¿vale? Y luego, bueno, pues, mira, lo de las, aquí hay ¿veis las nubes? ¿Vale? Creedme que cuando estábamos con los prismáticos yo no me di cuenta, yo esto lo he visto después, cuando estaba de forma el... Sí, ahí se nota que bueno, se deforma. Y bueno, pues esto duró lo que duró. ¿Vale? Y pues, un momento. O sea, sí es cierto que, bueno, por lo menos para darse el gustillo de decir, bueno, tengo algo, tengo una prueba, así un primer plano. ¿Y qué ha ocurrido? Sí, exacto. Bueno. Sí, no, eso sí. La próxima vez no sé si llevarme los 23 kilos otra vez o me llevo unos prismáticos de 100, ¿de acuerdo? Apodados a 90 y se acabó la tontería. ¿Por qué? Porque en Níger, no sé si os acordaréis, yo llevaba 2 trípodes, uno con una cámara de fotos que hice sin seguimiento alguno y el otro llevaba un trípode, unos prismáticos grandes y los disfruté muchísimo. Y mi mujer recuerda ese como su mejor eclipse porque lo pudo ver. O sea, todos estamos con la idea de foto. Y yo en particular tengo mucho lo de foto. Entonces, realmente se disfruta mucho más viendo. Que yo también, por ejemplo, dices de ver, prefiero ver el eclipse, como ha ocurrido, y a mí tú te quejas, pero es que yo, con un skywatcher y todo, siguiendo perfectamente, cuando le di para ponerlo con el intervalómetro, ¿sí? ¿Verdad? Pues lo torcí y he visto unas cosas de un plástico que pusimos Alex por delante. O sea, no vi nada de nada. Es que es histeria pura y dura la que ocurre durante el eclipse. O sea, es un descontrol total. Lo que no se pruebe fallará. Y luego, bueno,
Luego también coloqué una pequeña cámara mirándonos a nosotros, una especie de pequeña GoPro, ¿de acuerdo? Que la puse, pues aquí lo veis más o menos, luego lo adelanto. ¿Vale? Este es el filtro, así, un filtro de la película. Bueno, obsérvese el contrapeso tan inteligente que me busqué. Una garrafa de agua de galón, 3,8 litros, ¿de acuerdo? Que graduando la cantidad de agua que colocas, puedes compensar. Exacto, y lo dejas clarito. Evidentemente, si yo iba a estar, o sea, iba a llevar tanto peso, llevar contrapeso puro y duro, me pareció un poco absurdo. Entonces yo tenía la cámara aquí colocada, la de vídeo, y luego aquí lo pude colocar. Como la orientación no cambiaba de hemisferio, o sea, de hemisferio, perdón, de meridiano. Te quita 4 kilos de carga. Me quité 5 kilos, ¿vale? O sea, es una tontería, pero funciona, ¿vale? Y luego, pues bueno, aquí estamos todos ahí haciendo, yo ahí desesperado, esto no funciona, y aquí ya empieza, fijaros, aquí es la luminosidad, lo que mencionaba también Ángel y Alex, ¿de acuerdo? Es la luz, os lo paso, digamos, así, fijaros cómo va cambiando, ¿de acuerdo? No sé si veis ahí, me deja ahí un poquito, pero ya me queda un poco. Lo malo es lo del audio, no lo podamos. Lo dejo ahí. Yo ahí desesperado. ¿Vale? Solo fijaros lo que. Yo me tumbaba ahí en el suelo y digo, venga, este es mi sitio. La cámara con la que os enseño, la cámara esa con el gran angular está apoyada aquí sobre una neverita y pues eso, mi sudadera ahí medio puesta y un cable para disparar, porque esto fue así sobre la marcha. ¿De acuerdo? Y al final fue lo que sirvió. Mira qué tranquilo está este otro aquí. Sí, espérate. Entonces, bueno, lo habéis visto todos los que habéis ido. La gente encantadora, hablando muchísimo, colaborando, ayudando. O sea, el americano medio, la verdad es que da gusto. Está súper dispuesto. Bueno, aquí tenéis lo que sería la parte de mentalidad, ya aquí entrando. Aquí estos emocionados, mi mujer igual, yo sigo en el sur haciendo fotos. O sea, estoy así. Es que no sé por qué no porque es HDMI que lleva el audio. No, pero lo estoy sacando. Sí, a un VGA Ah, que claro, no no lo llevo, no lo puedo sacar. Y no lo saca. Tienes que sacar porque y bueno, lo curioso es lo que se mueve la gente también viendo un eclipse. O sea, por los nervios, la emoción, lo que sea. Mis hijos se movieron muchísimo, mi mujer se movió muchísimo detrás de los niños. Yo intenté mantener la calma y verlo desde abajo, pero también me moví bastante. Y es una de las cosas que llama mucho la atención. Mi resumen de resultado así que me pueda traer es casi este vídeo, que me llama mucho la atención porque es lo que haces mientras ves el eclipse y esas fotos de gran angular. ¿De acuerdo? Porque sí te hace también una idea. Es un recuerdo de lo que has visto, de lo que... Es una sensación, para el que no haya ido nunca, sinceramente, lo recomiendo. Mi mujer cuando vio el primero dijo, ¿dónde es el siguiente? O sea, hay cierta adicción, digamos entre frikis, perdonadme la expresión, esto mola mucho, a mis hijos les gustó bastante también. Intentaremos ir a Chile 2 veces, año siguiente, el 19 y 20, veremos a ver, pero desde luego pues la cosa tiene su atractivo. O sea, es algo que llama mucho la atención. Por lo del audio que decíamos, pues no se oyen los wow, los americanos son más exagerados. En esta zona donde estábamos de acampamento había unos suecos y todo lo demás eran americanos. Éramos los únicos, a menos que supiéramos, éramos los únicos europeos, aparte, o sea, los suecos y nosotros éramos los únicos que no éramos estadounidenses. Y bueno, pues esto se termina, ahí. Yo ahí, sí. Ahí me acercaba, miraba el ordenador y esto sigue sin funcionar. Y un pequeño detalle, importantísimo. El filtro puesto. O sea, que si llega a funcionar,
muy corto. ¿Vale? Todo lo que no... Si lo piensas, si me llega a salir hubiera sido peor. Sí, hubiera sido peor. Te cortas luego las venas. Menos mal que no funcionó. Y bueno, ahí está terminando ya todo y... tenemos este eclipse en España, es todos eclipses en España. Antes hay uno en Estados Unidos, bueno, en México y Estados Unidos. Sinceramente, yo recomiendo a la gente que se plantee ese eclipse también, porque la duración del eclipse de la totalidad es muchísimo superior, es 4,50 y tantos, me parece recordar, en Torreón, en México, pero es que Dallas tiene 4 y pico, 4,20 y tantos y 4,40 y tantos en el centro de la totalidad. Es decir, un vuelo directo de American Airlines. exacto, además se puede hacer, o sea, es una cosa. En Estados Unidos es muy fácil, o sea, hablando inglés, por toda la zona del Midwest, donde estuvimos nosotros, te manejas. Pero si es el sur, hasta hablando español, te manejas perfectamente. Sin hablar. ¿Y ese qué año es? Sin hablar. 24, ¿no? 24. Es en abril. Eso sí, es en abril. No es en verano, que eso siempre ayuda mucho cuando no se desplaza para la zona. Yo si queda tiempo es como también las mías, que las llevo. Pues sí, Esto es así en la brava. Faltaría más. El problema de Chile es que es el invierno. Sí, eso sí. Eso sí. Pues una mantita. Pues Leo. Sí. Pero ya que quitas de eso. Es que como las hayamos visto ahí, por ejemplo, ayer, pues estábamos... Bueno, pues siguiendo con la marcha, yo estuve con la agrupación, pero no iba con el grupo de la agrupación, porque por cuestiones personales todo lo que era el viaje que se hacía después, lo habíamos hecho hacía 2 años, entonces fuimos pues como tú, con los chicos y eso no, pero que ya los míos son mayores, pero fuimos por nuestra cuenta y allí nos juntamos con la gente de la agrupación y luego ya nosotros nos fuimos a Canadá. Entonces, cuando... Oh, no, espera, esto quería verlo. Acá. Oh, ¿esto qué pasa aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Pues no le veo ninguna crucecita. Dale escape, Ahora, mira. Ahora ya. Bueno, estas imágenes, esto era el campamento por la noche. Los de la agrupación llegaron a las 6 de la mañana o 6:30, ¿no? Yo como iba por libre, digo, yo no me la juego, yo llego allí antes, como mi pequeña montura, yo iba con una EQ3 motorizada en EGR nada más, luego lo veré, y la alineé con la Polar y hice... Entonces, a esa hora no había casi coches, pero lo que no había era tranquilidad. O sea, fijaros qué cielos teníamos, pero como estaban entrando coches, porque eso era una explanada que se llenaron, yo no sé cuántos coches calculábamos, pero un montón de ellos, 500, 600 coches, con gente todos llenos, todos ellos, pues imaginaros, ¿no? Entonces esto era la zona de campamento, bueno, ahí tenéis Orión, esto serían las 3:30, 4 de la mañana aproximadamente, por ahí estaban las Pléyades, esto es Tauro, etcétera, ¿no? Y este era el panorama. Luego, a lo largo de las horas, se fue llenando de gente hasta que... Es
que aquí, como sale tanto blanco, os quita la visión. Pero vamos, esto eran algunas fotografías nocturnas. Todas estas son foto única, no hay apilado ni nada por el estilo, y están un poquito procesadas con la iPhone. O sea, no tiene nada de astrofotografía, ¿eh? O sea, solo la foto, disparar y mirar a ver qué es lo que sale. Y este es el sol antes para que veáis la calidad que daba el equipo que yo llevaba, porque yo no llevaba el equipo pesado, yo llevaba mi cámara fotográfica, yo llevo la Sony 7S y trabajaba con un catadióptrico, un 500 F8. Entonces, esto es lo que salía, aunque esta me parece que es con la Canon, porque llevaba dos cámaras. Ahora veréis cómo puse en doblete las cámaras sobre la montura. Y en la Canon llevaba el objetivo, el que llevo para las vacaciones, que es un 18-200, que es un todoterreno, pues para hacer la foto de paisaje. Bueno, esto ya es después, esa os la enseño después. Entonces, las fotografías, el momento del vídeo, que aquí supongo que sí que habrá sonido, ¿no? Ahora. Sí. Entonces, este vídeo está hecho con un móvil. O sea, mientras yo estaba trabajando, me veréis por ahí con un sombrero de ala ancha, mi mujer con el móvil, andaba con un disparador porque no llevé intervalómetro, iba disparando cada minuto en la otra para hacer un seguimiento. Y con la otra mano paseando con el móvil por allá. Entonces, aquí estamos ya a punto de entrar en la totalidad, ya veis esa luz metálica que hablábamos antes, ¿no? Y ese es el móvil. Y como poco a poco la gente se va caldeando. Este es el equipo mío, eran dos cámaras, veis que tienen una lámina por encima para intentar quitar el calor, porque son muchas horas la máquina al sol. Y la verdad es que funcionó perfectamente. Pero claro, así no me puedo poner las gafas para verlo. Si ahora se puede mirar, claro. Ahora se puede mirar. Aquí ya empezamos a entrar y veis que hay una cierta tranquilidad, una cierta calma, la gente está atenta hasta que empieza el espectáculo. Bueno, fijaros ahora la explanada como está llena de coches, que realmente eso era un parking en las zonas de las calles. Fijaros que entre coches había zona de calles. Entonces, claro, no me extraña que Juan Carlos, pues dije, para lo que es él, dice, aquí no voy a quedar, ¿no? Aquí ya empieza las perlas de baile, bronca. Allí había de todo, nos faltaba el rodeo. Y eso está hecho con el móvil, lo que tú decías, o sea que es que realmente no hace falta grandes medios para llevarte un buen recuerdo del día, ¿no? Fijaros que se ve la corona, los tres, la espiga que todos hemos intentado obtener, el famoso avión, las cámaras compactas, allí la gente hacía Venus, y a imagen parada incluso se vislumbra cómo era la Bueno, no me quiero enrollar mucho, explico ya el vídeo para que no sea más largo. Porque luego, como también hemos visto, cuando la cosa termina, pues es como si de repente te cayera un jarro de agua encima, ¿no? Ya, o sea, tanto preparativo, un año trabajando, haciendo, controlando, ensayando, practicando para poder hacer las tomas. Entonces, yo alguna toma sí hice, ahora os enseño. Bueno, veis ya, la cosa ya se relaja, ya pasa y bueno, fue curioso porque es que aún no había prácticamente terminado la totalidad y empezaron a salir coches. Empezaron a salir coches a la hora que eran las 12:30 más o menos, ¿no? Una menos 20, y salían los coches para quedarse en la carretera porque allí sí que hubo grandes atrasos. O sea, nosotros salimos de este campo a las 7 de la tarde
porque no quisimos salir, o sea, no hicimos el acto de salir pensando que ya se habría ventilado y no hicimos más que salir a la carretera y quedarnos en el ladrillo hasta que llegamos a donde. Bueno, pues este es ya el vídeo y lo que yo conseguí no es esto, sí es esto. Aquí tenéis una secuencia del anillo, cómo va reduciendo, perlas. ¿Por qué está hecho eso con un 500? Esto está hecho, sí, con un 500 catadióptrico, está montado sobre la montura, la EQ3 motorizada a pilas con un motorcito de esos pequeños en el eje AR. Y bueno, aquí ya totalidad. Ahí tenéis la corona. Como sabéis, la Sony 7S tiene full frame, entonces te permite coger bastante amplio. De estas hay varias porque, bueno, yo hacía bracketing de 5 fotografías, son tandas de 5 fotos, con un paso entre foto y foto, de manera que tiré desde velocidades máximas de 8000 para las perlas y luego hice 4000 y 2000 también, y para la corona, lo que nos dijo el maestro. O sea, yo iba medido con todo el trabajo que había hecho Nicolás, que nos había concienciado de los tiempos que teníamos que emplear, y la verdad es que me funcionaron, yo creo que bien. ¿Qué filtro te llevabas? Aquí no llevaba filtro. Ah, bueno, aquí no, pero no. Una lámina que sí, me hice un filtro casero con unos rollos de cartón que los encajé y tal, y muy bien. La verdad es que funcionó bien. Entonces, bueno, ahí veis incluso alguna. Esta es un poquito más saturada para ver si se conseguía y se aprecia un poquito lo que es la luna. Y ya empezaba el retorno. Y bueno, eso sería vuelta a empezar. Y bueno, ya por concluir, como luego nosotros nos marchábamos hacia Canadá, llevaba esperanzas de hacer algunas fotografías, pero los primeros días el teléfono nos daba de predicción de tiempo literal, o sea, en vez de darte sol, soleado o tal, nos decía humo, era la cantidad de incendios que había en la zona intermedia. Entonces, cuando se empezó a despejar, teníamos ya una luna bastante grande y nos daba problemas. Bueno, esto es, evidentemente, el viaje, estuvimos 20 días, la primera parte era para mí, digamos, la segunda parte era más de mi señora, que se lo debía. Entonces, el trípode motorizado, ese ya lo metí en la maleta y ya no lo volví a sacar hasta que volvía. Bueno, de hecho, aún está en la maleta, no lo sacamos. Y este era con trípode fijo, donde podíamos, cuando volvíamos hacia donde íbamos a dormir, pues si veíamos una posibilidad, pues ponía y tiraba. Son todo, insisto, fotos únicas o sea, no he hecho apilado. Tengo un montón de material que tengo que intentar procesar, pero bueno, eso es. Como veis, es la carretera y bajo los hilos de alta tensión, que no me di cuenta. La verdad es que vamos a hacer las fotos, hago 4 fotos, pero luego te las encuentras que están ahí. Vías lácteas, que era lo que podía buscar porque no trabajaba. Bueno, fijaros ahí, se ve la Vía Láctea y ahí asoma ya Andrómeda. Ahí tenemos Norteamérica. Esto que apenas se ve es la Osa Mayor con la polar. ¿Sí? ¿Se ve? Vamos aquí, no veo. Otra Vía Láctea en otro punto. Y bueno, esto es una prueba de que la Luna existe. Cuando la Luna existe, tú pones la cámara por la noche y sacas unos atardeceres preciosos, ¿no? Y eso que estas están tiradas para atrás. Esto es el Lac Louise, en el Parque Nacional de Banff, en Canadá. Y bueno, desde luego los parajes extraordinarios. Yo me imaginaba aquí haciendo vías lácteas y no tengo que volver. Es lo de siempre, ¿no? Porque es que aquí, y si intentabas hacer vías lácteas, pues nada de nada. Fijaros
con qué claridad está el cielo, con qué claridad se ven los glaciares, y os aseguro que era de noche cerrada, bueno, de noche cerrada, iluminado por la luna. Esto es lo máximo que se podía sacar. Fijaros que ahí se intenta insinuar la Vía Láctea. Esto es Andrómeda, Perseo, el doble cúmulo, y a pesar de la luna llena, le faltaba un día para ser lleno, porque nosotros tuvimos 22 días, pero aún así se insinuaba la Vía Láctea, impensable en nuestras zonas. Por ahí otra vez la Andrómeda. Y bueno, y esta pues eso, para que lo veáis, el famoso lago. Y bueno, esto es lo que puedo contar. Vale. Por eso